preámbulo ha sido todo esto, ¿no? ¿De qué tamaño son los problemas? ¿Cuáles son los campos de interés en el conocimiento? Pero el conocimiento sobre quién o sobre quiénes, hacia dónde va aplicado, cuál es el punto o el interés supremo hacia el cual se tiene que enfocar el beneficio, en quién se tiene que pensar. Cierto que eh, la producción científica, la publicación son elementos que están en el proceso o en el camino hacia la generación de conocimiento con un beneficiario principal. A continuación, la doctora Marcela Pérez Rodríguez, ella es doctora en ciencias y es una férrea y habitual practicante del pensamiento bioético, eh, por una convicción y con una gran capacidad docente. Hoy preside el Comité de Ética en Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social y nos va a acompañar. Le agradecemos mucho, mucho, con mucho cariño le digo Marce, es maestra mía. em, Nos va a hablar acerca de la integridad científica en proyectos de investigación durante la residencia médica. Este título toca elementos que a veces parecieran no combinar. Y creo que es ese desafío que le hemos pedido a Marce que nos ayude a entender, a conectar y más bien a revelarnos cuál profunda es la relación de la formación, es decir, la residencia como proceso y el desarrollo de la integridad científica como un atributo o una virtud del profesional que se está formando. Marce, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Al Adelante. contrario, gracias por invitarme, Andrei querido. Y quisiera saber si es posible que algunos de ustedes, si tuvieran oportunidad de prender su cámara, lo hicieran. Me gusta mucho tener retroalimentación de la, Este, de las caras que hacen cuando digo algunas cosas, escandalosas para algunos. ¿No? A mí me invitaron para platicarles acerca de básicamente integridad científica, ¿no? Sin embargo, residentes de otros lados, no ustedes, me ha tocado ver que en general el tema de la investigación y de la tesis es como una cuestión que suele verse como obligatoria, ¿no? Tienen que hacer una tesis para graduarse, pero están pues muy ocupados tratando de aprender y de desarrollarse en su especialidad. Y entonces no hay mucho interés en la experiencia que yo he tenido en hacer investigación, ¿no? Se ve así como pues el requisito que a fuerza me obligan a hacer una investigación, pero genuinamente, eh, alguno de o alguna de ustedes tiene valga la redundancia, un genuino interés por hacer investigación. O aquí estamos en confianza, no pasa absolutamente nada, Andrei se está tapando los oídos. eh, o realmente lo ven en este momento de su vida como un requisito y una obligación. em, pues que tienen que cumplir con este tema de saber un poco de investigación y hacer una tesis. Quisiera saber si hay alguien aquí que genuinamente diga, a mí sí me gusta esto de la investigación, me interesa generar un proyecto, o todavía no les hemos vendido bien la idea. Pues no veo manos levantadas, entonces el que calla otorga. Quiero pensar que pues todavía estamos en esa época de la vida en la que pues, los obligan, ¿no? Básicamente a involucrarse con esto. Y antes de entrar en cuestiones de la integridad científica, que digamos que lo vamos a aplicar a la ciencia y a los proyectos de investigación, pero todo en la vida va junto con pegado, ¿no? O sea, el sujeto que se comporta como un gandalla manejando y que se mete en segunda fila para ganarle el paso a alguien, es igualmente como se va a comportar en la vida que en su profesión. Entonces, lo que discutamos acá en realidad permea en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, hay algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba estudiando.
que era por qué es necesario o es importante que ustedes aprendan cómo hacer investigación y se involucren en la investigación. Yo no espero que todos los residentes se conviertan en investigadores, porque la verdad es que no va a ser así, pero sí todos deberían de entender la ciencia y todo esto es por una cuestión de que la medicina como se practica en una buena parte del mundo es un acto de fe, es dogmática. ¿Cuántos de ustedes tienen ahorita la capacidad de poder leer un artículo de investigación, poder identificar si hay problemas en la metodología, en la selección de los participantes, si el análisis estadístico estuvo bien hecho, si consideraron algunos posibles sesgos, ¿no? Pueden entender esos cuadros y les hablan de la regresión de Cox y todas esas cosas. En general, la mayor parte de la manera en la que se conducen, pues los profesionales de la salud es dogmática. Es un acto de fe porque eso les dijeron en la clase, eso les contó no sé, espero que no haya en sus hospitales, no sé, el doctor Bolaños, ¿no? La doctora García, ¿no? La super chief, ¿no? Y en realidad todo se remonta a un acto de fe. Creen en lo que les dicen. Eso es dogma. Imagínense tratar a alguien nada más creyendo por puro acto de fe. Es lo mismo. Actuar de esa manera no es muy distinto que actuar con chochitos, actuar con acupuntura, con lo que ustedes quieran. Si es que no tienen un pleno conocimiento y entendimiento de los artículos o de la ciencia que hay detrás de los tratamientos y del diagnóstico que ustedes están planteando para sus pacientes. Entonces, si no pueden decir, tengo la capacidad de entender este artículo, porque no le han puesto mucha atención a si el sesgo de selección o que si la chi cuadrada o que no sé qué, pues entonces me da mucha pena decirles que su práctica es dogmática y está basada en la fe, en lo que alguien más les dijo, pero que no tienen la capacidad de comprobar por ustedes mismos. Y a mí me parece realmente una gran pérdida de tiempo de todos los años que están estudiando, nada más creyendo y teniendo fe de lo que les han platicado, ¿no? Sus R's mayores, sus profesores, el resumen de el abstract que leyeron, pero que no se dedicaron a leer bien toda la metodología. Entonces, por ese simple motivo, para ser los mejores médicos, debería de interesarles aprender metodología e investigación. Ya no digas para que hagas tu propia línea de investigación y te vuelvas del Sistema Nacional de Investigadores y publiques y lo que tú quieras. Nada más para ser buen médico y para no hacer las cosas por pura fe. ¿Ok? Ahora. Tienen que cumplir con este requisito de hacer una tesis. Pues ya vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Es bien frecuente en otros lados, no en Chiapas ni en ninguno de los estados que esté presente aquí, que nos agarra la prisa por hacer la tesis, ya tenemos que entregar nuestro documento el viernes y tómala, no hemos hecho nada. Entonces, pues a algunas personas se les hace fácil pues inventarse ahí unos datitos, habrá algún recurso que se les ocurra, préstame tu base de datos, ¿no? A tu amigo que se graduó, algo se les ocurre para salvar el día, o no sé, le preguntan a ChatGPT ahora que la inteligencia artificial, alguna cosa se les ocurre para poder resolver el tema de la tesis que tenían que haber empezado hace 2 o 3 años y pues ni modo, ¿no? Tenemos que resolverlo en 2 días. Y se vuelven muy creativos con una serie
de acciones que no son éticas, no son congruentes con el correcto actuar. Y entonces, pues para eso me invitaron, para platicarles qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que sí debemos de hacer, ¿no? Como diría un gran amigo y maestro, entérese sin tener la vista fija en 30 minutos de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces, pasemos a platicar un poquito de una presentación y compartir, pues, sin más ni más. Espérense, me voy a echar un chiste. Ay, ¿qué hice? Un chiste por si no los logré hacer reflexionar sobre el llevar a cabo una práctica dogmática en vez de científica. Les voy a contar un cuento, chiste, historia. Estaba una vez un cura en una iglesia en algún pueblo de Chiapas. Y entonces había un gato que estaba ahí dando lata, se subía a la mesita donde ponen sus accesorios, la copa, las velas y esas cosas. Y se subía un gato y le tiraba todo al padre y hacía un desastre. Entonces le dice a su ayudante, ¿no? Por favor, sácame este gato de aquí. ¿Y qué le hago? Pues amárralo al árbol que está ahí allá afuera para que deje de dar lata. Y así se convirtió el gatito en la mascota de la iglesia y pues le daban de comer, pero estaba siempre amarradito al árbol la pobre criatura. Y pasó el tiempo, el padrecito se jubiló, llegó un nuevo padre con muchas ganas de hacer cambios y de implementar nuevas cosas con la población que iba a la iglesia. Y pues pasaron los meses y de pronto el gatito pues ya estaba muy viejito y se murió. Entonces el padre cuando se dio cuenta que se había muerto el gatito le dice a su ayudante, oye, ¿sabes qué? Consíguete otro gato porque pues hay que tenemos que tener un gato amarrado ahí al árbol, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Ni siquiera reflexionamos ni nos cuestionamos de por qué se hacen así las cosas, simplemente seguimos la corriente. Y eso es algo bueno, debe de parar y debemos de cambiar y reflexionar siempre el motivo por el cual estamos haciendo algo, cuestionar el y por qué lo estamos haciendo así, de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? El tema de las autorías, ¿no? Por los siglos de los siglos se ha acostumbrado a que el jefe de servicio o el director del hospital o quien sea, siempre va como autor de los artículos que se publiquen, ¿no? Pues, ¿y por qué? Pues porque así se hace aquí en este hospital, pero ¿por qué? ¿No? O sea, tenemos que reflexionar acerca de esas cosas. Esa es una de las conductas inapropiadas, esa es una autoría fantasma. Si alguien no participa de una investigación al crear el protocolo, recolectar datos, analizar, discutir, etcétera, pues no tiene por qué ser un autor, ¿no? Entre otros ejemplos, llegaremos a eso. Y bueno, pues les voy a platicar sobre integridad científica. Oh, ya se trabó. Ya, bien. Ok. Lo primero es, vamos a definir de qué estamos hablando cuando hablamos de integridad científica. La integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, aun cuando nadie nos está mirando. ¿No? Con frecuencia luego nos preguntamos, ¿de cuánto será la multa si me paso el rojo? ¿No? Que voy manejando y está el alto, o ¿de cuánto será la multa por no verificar? O lo que a ustedes se les ocurra. Y eso es la antítesis de la integridad, es hacer las cosas como deben de hacerse sin interesarnos si nos están viendo, si no nos están viendo. Uno hace las cosas bien y de manera honesta porque es congruente con tus valores, independientemente de si te están viendo o no te están viendo, eso no nos interesa. No, esto es más allá que la honestidad. La honestidad se refiere simplemente al acto de ser veraz.
La integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. Mírenme, tengo una doble D ahí, disculpen. Am, y bueno, seguramente se están preguntando, bueno, sí, está muy interesante eso de la integridad, pero ya, ¿qué pasa si no hacemos las cosas como deben de hacerse? No, hay reglas para hacer investigación, aun cuando sean estudios retrospectivos. No solamente aplica esto para ensayos clínicos controlados, aleatorizados, dobles ciegos, sino para revisión de expedientes aplica exactamente igual. Entonces, lo que nos dice la Ley General de Salud es que está contemplado que se le impondrá prisión de 1 a 8 años o suspensión en el ejercicio profesional de 1 a 3 años y multa por el equivalente de 100 a 200 de 100 a 2,000 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate a quien incumpla con lo que dicta la Ley General de Salud, que está en el título quinto de esta ley con respecto a cómo debe de hacerse la investigación con seres humanos o con datos de seres humanos o con muestras de seres humanos. Y si la conducta se lleva a cabo en menores, como es su caso, ¿no? No sé si todos son, si todos aquí están estudiando pediatría, Pediátricos. pero en su caso, pues la situación es así, que como tienen una población que son menores, pues aplica esta situación. Ahora, ya que sabemos cuáles son lo que, bueno, sí, cuáles son las consecuencias de no acatarse a lo que dictan las reglas para hacer investigación, es que si alguien de aquí está haciendo investigación, esto lo pongo del IMSS porque, bueno, ahí es en donde estoy en el comité. Se solicitará además una investigación laboral a quien incumple, ¿no? Y me imagino que en las otras instituciones como en donde están ustedes, tendrán una normativa similar en donde no solamente es una cuestión que puede convertirse en penal, sino también una cuestión laboral. Ahora vamos con la definición de las conductas inapropiadas que están aceptadas en todos lados como que son las más graves. Las más graves son fabricación, falsificación o plagio al proponer realizar o revisar investigaciones o al reportar resultados. Fabricar es inventar datos o resultados y registrarlo o reportarlos. Falsificación es manipular materiales de investigación o procesos o cambiar u omitir datos o resultados de forma que la investigación no esté adecuadamente representada en un registro o publicación. Y el plagio es la apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin dar el crédito correspondiente. Em, Esta es una definición que tiene la Oficina de Integridad Científica de Estados Unidos. En México, no hay una definición que haya dado con bioética, que es pues la institución que rige la bioética en nuestras instituciones. Em, esta definición puede ser laxa en comparación con otras definiciones de otros países. Por ejemplo, las definiciones de plagio, fabricación y falsificación, si uno revisa algunas definiciones como en la Unión Europea, son muy claros al decir que sea a propósito o sea por descuido, igualmente es considerado una conducta inapropiada. Es decir, si no sabes citar y se analiza tu texto y se ve que hay plagio porque no está reconocida la fuente original, no se le da la autoría, o no se reconoce la autoría de la persona que escribió cierta idea originalmente, aun cuando haya sido un error honesto, porque pues, se me fue, ¿no? Poner la referencia, o sea, lo clasifican exactamente igual de grave a que si lo haces a propósito. Em, bueno, ahora, este tema del plagio es bastante complejo. El plagio se ha tendido
analizar desde la perspectiva de similitud, ¿no? Ya ahora que muchas de las instituciones tienen acceso a Turnitin, por ejemplo, o algún otro software de plagio, lo que dicen es si hay alguna similitud mayor al 30%, ya se considera plagio. Pero el plagio es mucho más complejo que eso. Les leo lo que escribí en esta página. Dice, la necesidad de reconocer el trabajo, las ideas de otros se aplica no solo al texto, sino también a otros medios, como el código informático. Esto aplica para cuestiones de ciencia básica, en donde pues hacen, sobre todo para cuestiones genéticas, en donde hacen códigos informáticos para poder identificar o sí, para utilizar ciertos reactivos y hacer los análisis pertinentes que se hacen de manera individual para cada SNP, por ejemplo. Ilustraciones, gráficos, esto se aplica por igual tanto a texto publicado como a datos extraídos de libros y de revistas, a texto y datos no publicados, ya sea, por ejemplo, conferencias, ¿no? Tesis o ensayos de estudiantes. Esto, pues no, tal vez no pasa por un peer review, pero también aplica el plagio. También se debe de atribuir los textos, los datos u otros recursos descargados del sitio web. Evitar el plagio no es simplemente una cuestión de asegurarse de que todas las referencias sean correctas o de cambiar suficientes palabras para que el examinador no note su paráfrasis. A veces está mal entendido y se piensa que con que yo parafrasee una idea, ya con eso queda eximido el plagio, ¿no? Porque, pues, si lo pasamos, por ejemplo, por un software de similitud, no, no se darían cuenta de que es exactamente lo mismo, nada más escrito con otras palabras. Las formas de plagio son diversas, ¿no? Una que es la más común es la cita textual, en donde literal es un copy-paste, palabra por palabra y no hay un reconocimiento de las citas. Las citas siempre deben de identificarse como tales mediante el uso de comillas o sangría o con referencias completas a las fuentes citadas. Hay otros de cortar y pegar de internet sin reconocimiento claro, es otro tipo de plagio. Y la información derivada de internet también tiene que estar adecuadamente referenciada, no porque no esté tal vez en un artículo de investigación no se va a referenciar. De hecho, hay mucha información que se utiliza como, por ejemplo, en oncología, el Globocan, ¿no? O así en cosas de WHO, websites que no necesariamente tienen un artículo escrito, sino es un artículo de internet o algún blog o alguna cosa por el estilo. Igualmente se tiene que dar crédito a esa información. El parafraseo es lo que muchos creen que ya salva su plagio, pero no. Parafrasear el trabajo de otros alternando algunas palabras y cambiando su orden o siguiendo de cerca la estructura de su argumento es plagio si no se le da el debido reconocimiento al autor cuyo trabajo está utilizando. Em, en algunas ocasiones utilizamos, por ejemplo, la introducción de artículos. ¿No? Leemos el artículo de algún autor y nos parece buenísimo cómo escribió, buenísima la introducción y decimos, ah, o sea, esto es justo lo que yo quería decir. Y literal, tomamos la introducción completa del artículo, la pegamos y le cambiamos palabras, tratamos de escribirlo con nuestras propias palabras. Sin embargo, el hilo de cómo fue buscando las ideas el autor original sigue siendo el mismo. No hicimos el trabajo de nosotros ir a buscar artículo por artículo, sino que tomamos las referencias que publicó alguien más de cómo armó su introducción y la utilizamos. Entonces, eso también es plagio, nada más que está parafraseado. Esto es muy importante. Le cambié, pero sí se los voy a leer completo. Una referencia pasajera al autor original en su propio texto puede no ser suficiente. Debe de asegurarse de no crear la impresión engañosa de que la redacción parafraseada o la secuencia de ideas son completamente propias. Es mejor escribir un breve resumen del argumento general del autor con palabras propias, indicando que lo está haciendo que parafrasear secciones particulares de su escrito. Esto asegurará que tienen una comprensión genuina del argumento y evitará dificultad para parafrasear sin plagiar.
Lo que pueden hacer es escribir tal cual, ¿no? Como Flores dijo en su artículo de 2023 que bla, 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 y estás diciendo, esto lo tomé de la publicación de Flores y ya no te estás atribuyendo tú a ese, digamos que esa línea de pensamiento que siguió el autor al cual le tomamos la idea. Otros plagios un poco más sofisticados, se le llama de colusión. A todos estos tipos de plagios, se me olvidó decirles, ya no son de lo que viene en la Oficina de Integridad Científica de Estados Unidos, sino de la Universidad de Oxford. La colusión puede implicar colaboración no autorizada entre pares, no atribuir la ayuda recibida o no seguir con precisión las reglas sobre proyectos de trabajo en grupo. No digamos que hicieron algún proyecto para alguna asignatura y algún vivo dice, oigan, ese trabajo que hicimos está muy bueno, pues lo voy a tomar y lo voy a publicar. Y no tomó en consideración a los demás. Entonces es responsabilidad del investigador asegurarse de tener completamente claro el alcance de la colaboración permitida. Esto pasa más frecuentemente ya con investigadores que tienen líneas de investigación y algunas colaboraciones en donde alguno se le adelanta al otro con información que están recolectando en conjunto, pero puede suceder en cualquier momento. Otras formas de plagio son citas inexactas, no reconocer la ayuda recibida. También si reciben ayuda de algunas personas se debe de reconocer. Tal vez no se considera una autoría, pero es necesario poner, aunque sea en agradecimientos, cuando se recibió ayuda de alguien más. El autoplagio sí existe. No debe de presentar para evaluación un proyecto que ya haya presentado parcial o totalmente. Cuando su trabajo anterior sea citable, es decir, ya haya sido publicado, deberá referenciarlo claramente. Los proyectos idénticos enviados simultáneamente también se consideran autoplagio. Si a alguien se le ocurre mandarlo en inglés a una revista y en español a otra, pero es lo mismo, le cambiaron ahí dos, tres cositas, eso también es autoplagio y esto a veces no se hace con la intención, pero ha habido, pues, por lo menos algunos 5 problemas que yo me acuerdo recientemente con tesis de residentes, que se ha subido su trabajo para evaluación en los comités de ética y de investigación y lo suben con el tutor uno. Y resulta ser que el tutor uno los dejó botados, dejaron ahí a medias ese sometimiento. Y después dicen, no, ya, no me pela, mejor me voy con Andrea la segura, que él sí me hace caso. Entonces vuelven a someter el mismo proyecto con otros autores. Eso, si no lo explican bien, puede ser también considerado como autoplagio. Sean muy cuidadosos con eso porque ha sido fuente de problemas por lo menos en el seguro, los últimos años. Ha habido varios casos de estos. Y ahora, ¿no? Cuando dicen, bueno, a ver, pero Turnitin, nos vamos a lo que dicen las universidades, ¿no? Pero ¿cuánto puedo plagiar, ¿no? Para que no se considere un plagio. ¿Hasta qué porcentaje tengo chance? ¿No? 20, 30, 40. Este artículo me gustó mucho, no sé si se puede hacer, creo que no. A ver, voy a hacerlo voy a dejarla de compartir en presentación para poderlo hacer grande. Uy, no me deja. No. Bueno, total, no me acuerdo en qué parte de este artículo dice, pero ¿y si cambiamos la pregunta a qué tanto debo robar para que se considere robo? ¿No? Pues un Kleenex ya es robar. O sea, lo más mínimo es robar. No necesitas decir, bueno, si yo me llevo medicamento a mi casa, si me llevo una ampolleta, bueno, eso no es robo. Si me llevo de 3 para arriba, entonces sí ya es robo. Es exactamente lo mismo con las palabras y las ideas de otra persona.
Si tomamos algo de alguien más, tenemos que ser completamente transparentes y decir, esta idea no es mía. Es tan fácil como dar el crédito, ¿no? Decir, este grupo de investigadores han hecho han seguido esta línea de investigación, han generado tales ideas y lo dices, ¿no? Siempre que tengan dudas sobre cómo poner algo, la respuesta más sencilla siempre es transparencia total y absoluta. No les van a cobrar por decir esto lo tomé de este artículo. Simplemente hay que citar, hay que explicar de dónde salió esa idea y hacer el trabajo, porque pues evidentemente es mucho más sencillo tomar la introducción completa de un artículo y ya nada más pegarla, pues sí es mucho más sencillo, ¿no? Copiarla, metérsela a ChatGPT y decir, a ver, ChatGPT, cámbiame algunas palabrillas de esto, enchúlame este texto y luego utilizamos alguna, ya me contaron también, todavía no la exploro, pero hay nuevas aplicaciones de inteligencia artificial en donde te humanizan el texto, porque algunos detectores de cuando lo haces con inteligencia artificial lo identifican porque no está humanizado el texto. Entonces ahora ya puedes hacer uso de otra inteligencia artificial para humanizar lo que te dio ChatGPT y parezca que lo escribió un ser humano, seguro inventarán cada vez cosas nuevas. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas bien y usamos el cerebro? Todavía es buena idea usar el cerebro, no todo tiene que usarse, todo tiene que ser la inteligencia artificial. Ahora, estas que vimos ahorita, fabricación, plagio y falsificación, son las tres conductas inapropiadas más graves, pero hay un montón de otras conductas que son consideradas como desviaciones serias. El mal uso de técnicas gráficas o estadísticas para engañar, no el que hagamos uso de gráficos 3D en donde están así como en perspectiva y los volteas y se ve como si fuera un incremento en los éxitos, cuando si los ves de frente no hay gran diferencia. O, por ejemplo, si hacemos algún cambio en el eje de las yes de una gráfica para hacer parecer que es mucho más grande el efecto de lo que en realidad es. Si ponemos mejoría de la tensión arterial en pacientes y la gráfica el eje de las yes lo ponemos ¿qué será? De 0,5 en 0,5 milímetros de mercurio, pues se va a ver agrandado el beneficio. Ese es un ejemplo de mala técnica gráfica o estadística, cuando se utilizan, no sé si les ha tocado escuchar acerca de la tortura de los datos. Eh, Cuando le sabes a la estadística, se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. Y puedes hacer uso de modelos en donde, por ejemplo, no sé, utilizas una ANCOVA para eliminar el efecto de una variable que no te conviene, porque cuando está en tu modelo multivariado, deja de ser significativo. Entonces dices, yo voy a utilizar este modelo de la ANCOVA que me ayuda a eliminar el efecto de una variable, ¿no? Lo que hace la ANCOVA, por ejemplo, es que si resulta ser que la edad es, predice más que el fármaco al que yo le estoy atribuyendo, entonces dices, pues usemos una ANCOVA, eliminamos el efecto de la edad, a todos parejo les ponemos 10 años, por ejemplo, y entonces me quito de ese problemita. Entonces podemos utilizar esos recursos para hacer las cosas bien o para hacer las cosas mal. Entonces, cuando hacemos uso de la estadística para que me salga lo que yo quiero que me salga, pues ahí es en donde estamos haciendo una conducta que es una desviación seria. La doble publicación, autoría inapropiada o no merecida, esto va para todos los que piden ser autores cuando no hicieron nada. Guardar inadecuadamente registros, destrucción o robo de propiedad, interferir con el reporte de una conducta inapropiada, acusar falsamente de conducta inapropiada a otra persona, porque ya me cayó gordo, violaciones a las normas de seguridad de laboratorios, violaciones a las reglas de investigación con animales, a los derechos de los sujetos de investigación, fraude con fondos para investigación, mal uso de fondos de investigación. em,
Estoy por inventarme uno nuevo que es enmiendas para... Fíjense que nos ha tocado, esto te va a interesar mucho, André. Nos está pasando mucho en el comité de ética que meten sus proyectos como estudios observacionales, así muy sencillitos, amigables, sin riesgos, y de pronto nos descuidamos y nos meten una enmienda para que el que ya se aprobó Ya aprobado. lo quieren Sí, claro. convertir en ensayo clínico. Eh, ¡Tatán! ajá, sí, tarán. Un caballo de Troya. Ujú, así justamente. Es un gran nombre para esa nueva desviación que acabo de identificar. Ahora, ¿quién es esta es tuya, tú me la prestaste. Andrei me mandó esta del primer autor y todos los demás que se quedan nada más como el chinito milando, ¿no? El que hizo la chamba es uno y hay 400 de tal que no hicieron nada. Solo son el jefe, el hijo del jefe, el protegido, el amigo del protegido, el que tiene, no sé, influencias, yo qué sé, ¿no? Em, ya existen una serie de reglas en donde podemos tomarlas, las cuales podemos utilizar como guías para saber qué se considera una autoría apropiada o no apropiada o merecida. No, el International Committee of Medical Journal Editors tiene estos criterios para determinar quiénes pueden ser considerados como autores. Los autores tienen que haber participado de manera suficiente en el trabajo para tomar responsabilidad pública por porciones relevantes del contenido y deben de cumplir con estas tres condiciones que ponemos aquí abajo. Haber hecho contribuciones sustanciales, ya sea a la concepción y diseño del estudio, o en la adquisición de los datos, o en el análisis e interpretación de los datos. No es solamente análisis, sino también la interpretación de los datos. Además, tienen que haber participado en escribir el bosquejo del artículo o haciendo una revisión crítica, aportando contenido intelectual relevante y además haber aprobado la versión final que va a ser sometida a publicación. Alguien que no cumple con esto no está considerado como un autor. Entonces, y también invitar a gente, porque ¿saben qué pasa luego que invitan a famosos, ¿no? No, yo voy a invitar al doctor Ashworth de Harvard a participar en este estudio en donde nada más leyó un mail y ya lo ponen como corresponding o algo así. Entonces, cuando lo someten, no, está el doctor, el super vaca sagrada, no, 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 o sea, aceptémoslo. Eso, pues tampoco es adecuado. Ahora, pregunta seria. ¿Cómo consideran ustedes que debemos de clasificar los errores honestos? Es decir, yo no tenía la intención de hacer, de yo tenía la intención de hacer bien mi tesis, pero pues no hubo tiempo, entonces pues ya nada más rápido, o sea, ¿qué daño puede hacer que me invente unos datitos ahí, ¿no? Que son más o menos parecidos los resultados a lo que yo veo en el día a día. Entonces me invento unos 5 o 10 pacientes para mi base de datos, pero pues no lo hice con mala intención, era con la intención de graduarme, era un beneficio al final del día, ¿no? O sea, jamás fue de mala fe, solamente quería cumplir con el requisito y consideran que o bueno, eso ya estuvo de risa, pero un error honesto es que no sepan usar bien la regresión lineal o logística y la hicieron de todos modos, no cumplen con los preceptos del análisis y pues total, ¿no? Si se lo pides al software, te lo calcula de todos modos. Entonces, pues por desconocimiento de que no sé la diferencia entre cuando usamos COX y cuando usamos regresión logística, pues eh, lo usamos de todos modos. No fue un error honesto, ¿no? Fue desconocimiento, no fue con el afán de fastidiar los resultados ni a la gente. Levante la mano quien piense
que está, que no debería de ser considerado alguien que de manera, o sea, que a propósito se roba la tesis de alguien más. Deberían de estar en el mismo cajón o la intención cuenta. La intención cuenta. Ok, la intención cuenta. Em, Ahora, vamos a preguntarle esto al papá. Vamos a trasladarlo a la... no sé, pensemos que a lo mejor... em, se me está acabando el tiempo, ya no puedo filosofar tanto. Ok, el resultado al final del día, por supuesto que es importante comprender la intención, ¿sí? Pero al final del día, ¿qué pasa cuando tenemos una investigación que está mal hecha? Podemos tener resultados que son incorrectos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando publicamos algo que tiene resultados incorrectos? Alguien más va a tomar esos resultados y va a tratar a un paciente. ¿Qué creen que pasó con esto del autismo? O sea, ¿han escuchado el caso famosísimo de Andrew Wakefield, el que publicó el artículo en donde la vacuna triple viral estaba asociada con autismo en niños? La consecuencia de tener una mala práctica es exactamente la misma. Si lo hizo con mala intención o no fue con mala intención, simplemente fue un error en su análisis de los datos, que no fue así, sí lo hizo a propósito, inventó datos. Al final del día, el resultado de un mal análisis estadístico, el resultado de la fabricación, de la falsificación, es exactamente el mismo. Hay un montón de casos en donde guías de práctica clínica incluyen artículos de tratamientos que recomiendan a partir de artículos que fueron publicados en cierto año. Un año o 2 años después, resulta ser que esos artículos son retractados porque se encontró que había problemas en el análisis de los datos o porque hubo descuido en el manejo de muestras y resultó ser que habían utilizado algunos kits que ya estaban caducados, lo que ustedes quieran. La consecuencia es exactamente la misma. Si se hizo con mala intención, no se hizo por descuido o desconocimiento, la situación es que eso va a dañar a una persona al final del día. Entonces, por eso es que las definiciones de la Unión Europea son mucho más duras y clasifican exactamente en el mismo cajón si lo hiciste a propósito o lo hiciste por desconocimiento. El daño que puede hacer la mala ciencia es igual si fue con mala intención o fue por un descuido. ¿No? Piensen en un paciente que tenían toda la intención de tratarlo bien y de hacer que mejorara su situación, ¿no? No lo hicieron de mala fe, hicieron uso de la información que les dieron cuando tomaban sus clases y resulta ser que el paciente falleció. Y cuando ustedes se dan cuenta, pues resultó ser que el artículo ya lo retractaron porque estaba con algunos errores metodológicos o resultó ser que el tamaño de muestra fue insuficiente y pues el efecto que habían encontrado en realidad estaba, o el efecto que no habían encontrado en realidad lo que sucedió es que le faltaba tamaño de muestra para poder ver algún evento adverso. Puede suceder sí, o sea, una serie de cosas. El tema es que las consecuencias son las mismas, si lo hiciste con intención o si lo hiciste sin querer. Si una persona atropella a otra a propósito o porque le fallaron los frenos, de todos modos el desenlace para el atropellado es exactamente igual. Entonces, esto se los menciono para no lavarnos las manos y ser muy responsables en decir, ay, es que yo no sabía, ¿no? Perdón, yo no sabía usar, no sabía cuándo se usaba la chi cuadrada y cuándo se usaba otra prueba. O disculpen ustedes, es que no sabía de los sesgos, entonces, o no sabía calcular el tamaño de muestra. Entonces, upsí, una disculpita.
Pues no, así no funciona porque la responsabilidad que se tiene cuando tenemos la vida de las personas en las manos y se hace uso de la ciencia que se publica, pues es enorme. Em, pues ya no me va a dar tiempo de seguir más porque ya son las 11:50. Mejor me invitan otro día, ¿no, André? Porque también me Cuando hace falta gustes, Marce. 500 diapositivas. Esto no acaba. No, esto no acaba hasta que se acaba. ¿Han leído un libro que se llama Colorín colorado, este cuento no se ha terminado? Pareciera, a mí me lo dejó mi terapeuta y cuando me dijo, es de Odín Dupeirón, dije, ay, no puede ser, qué oso. Pero le di la oportunidad, extraordinario. Así que, sí, esto no se acaba, que se acaba. Y se acaba cuando nos morimos. Antes siempre hay cosas que hacer. Listo. Pues Marce, yo creo que son charlas inacabadas, ¿no? Que siempre nos tendrían que dejar con el hambre al respecto. Quisiera preguntar si en la audiencia, voy a moverme, tengo otra, espero poder. No, André, está silenciado tu micro. El iPhone está silenciado. Ya, ¿me escuchas? El problema va a ser el eco. ¿Hay alguna pregunta o comentario en el auditorio? Este es nuestro auditorio, Marce. Ellos son nuestros compañeros residentes. Aquí están. Los estoy ventaneando. Yo vi Eh, ahí unos dormidos, bueno, pues era André. eso no. Yo solo me hago la maldad. Va a estar complicado. Hay un juego extraño de ecos aquí y así como un jolgorio en el auditorio no hay. Entonces, bueno, habrá que dejar la reacción de los chicos, la intención de preguntar, eh, que yo creo que es también cuestión de tiempo, Marce. Creo que vamos a contar contigo en lo sucesivo y es una petición pública, te la he hecho también en lo privado, en cuanto a que nos acompañes, porque tu perspectiva es muy importante siempre, como la de todos aquellos interesados porque la bioética sea parte, ¿no? Sea sustancia permanente en la construcción del conocimiento. Quisiera preguntar a la audiencia que nos acompaña fuera del hospital si hay algún comentario que nos quieran hacer, u observación o pregunta para Marce, o en lo sucesivo, pues, o en su defecto, pues agradecer y cerrar esta intervención. ¿Alguna Yo manito? acababa 11:45, ¿verdad? Aprox, sí, Ah, pero vamos bien con el tiempo. Tenemos este pequeño margen de maniobra, Marce. es que tengo un librito que es para niños, pero justo lo que acabas de decir, si me dan un segundito, lo tengo aquí al lado. Denme un segundo. Claro, claro. Espérenme. Bueno, lo primero que les quería decir, que bueno, sí se los dije al principio, es que estas charlas me invitan para practicarlas como en el tema de investigación, pero la verdad es que la bioética aplica para todo. O sea, para la vida en general y en todos los aspectos de nuestra vida en los que nosotros participamos, en la vida familiar, en la vida con los amigos, con los pacientes, dentro de la sociedad, en todos nuestros roles en la vida debemos de ser siempre muy congruentes y siempre actuar conforme al deber ser. Y eso no es algo que obtengas nada más así como con una charla de una vez ahí al semestre, al año. O sea, eso no va a ser gran cosa más que tal vez despertar su interés, que fue lo que a mí me sucedió.
¿no? De un par de conversaciones interesantes, dije, ah, pues sí, esto sí es importante. Y debemos de ser siempre los eternos estudiantes y estar buscando algunas maneras de mejorar. Siempre hay un dicho, ¿no? De que todos somos, es que soy bien pocha, perdónenme, todos somos un trabajo en proceso. Se escucha mejor en inglés, we are all a work in progress. O sea, todo el tiempo nos estamos formando eso de que ya acabé la especialidad y listo, ya, ¿no? Ya terminé aquí. Es una gran mentira. Estamos todo el tiempo formándonos y yo los invito a que se empapen un poquito más en temas que son totalmente la filosofía siempre como que uno la ubica como con los que están en las islas en la UNAM ahí fumando mota y demás, pero no hay nada más lejos de la realidad. Yo tengo este librito, es para niños, pero de verdad que es más bien como para adultos, se llama La aventura de pensar. Y fíjense lo que dice al inicio, dice, vivir sin filosofar es como tener los ojos cerrados sin intentar abrirlos jamás. Y cuando se meten a escuchar, por ejemplo, no sé, en vez de ponerse a ver en su ratito libre un video de TikTok chistoso o lo que sea, métanse a buscar así como tipo algún podcast de algo de filosofía. Hay un cuate que de hecho, no sé si está en Chiapas puede ser que no es cierto, está en Veracruz, ya me acordé. Pero hay un cuate que tiene un canal de YouTube y también tiene su podcast que se llama La Fonda Filosófica. Eh, es Peloncito y de buenísimo. lentes. Sí, sí. Y exactamente, es buenísimo. Y mientras están haciendo alguna tarea como mecánica, de verdad ocupen su tiempo en tratar de educarse a sí mismo en otras cosas que no sean de su especialidad específicamente. Ay, la doctora Carolina Sepúlveda ya llegó. Yo soy su Hola, fan. María, ¿cómo estás? Qué gusto Hola, ver. Andrés. ¿Qué tal? Saben que cuando pusieron su foto allí en las escaleras de princesa del IMSS, yo decía, Ajá. wow, la primera mujer que está aquí. Ahora va a haber la primera mujer acá también, Sí, en pues la sala de los hombres. qué maravilla y qué afortunados, qué padre. Lástima que me tengo que ir a recoger a mi hija a la escuela.